Tenemos en mente las imágenes que han revolucionado el deporte y la sociedad española. La violencia en el deporte es más común de lo que se piensa y no solo afecta al mundo del fútbol. En Castilla y León ha sucedido algo parecido a lo ocurrido hace unos días en Mallorca. Los equipos afectados esta vez fueron el Santa Marta y la Cultural Leonesa. Hablamos de ello. Pues efectivamente vamos a dedicar los primeros minutos de este programa a hablar de un tema importante, la violencia en el deporte. No es la primera vez que lo abordamos, pero en estas últimas semanas, y recordamos, como decía nuestra compañera, lo que ocurría el pasado domingo, 19 de marzo, Día del Padre, en Mallorca, donde varios padres de los jugadores de entre 12 y 13 años saltaban al campo entre insultos, patadas y puñetazos durante el partido de infantiles entre el Alaró y el Collerense de Mallorca. Bueno, pues entre momentos del juego, ahí estamos viendo imágenes tremendas donde los padres comenzaban a insultarse, a pegarse ante la mirada de sus propios hijos y el resto de asistentes que se encontraban en las gradas. Tal fue esta violencia que el partido tuvo que ser suspendido y, por supuesto, acabaron en la Fiscalía con denuncias por parte de ambos, de los padres de ambos equipos. Vamos a escuchar a los entrenadores de ambos equipos. Yo vi muy poco porque fue el momento de que hubo un chico que empezó a correr detrás de otro para zancadillearlo y nosotros saltamos para pararlo. No llegamos a poder pararlo y el árbitro se acercó y dijo suspendo el partido y yo cogí a mis jugadores y nos marchamos enseguida al vestuario. Claro, y vimos padres de un lado saltar con padres de otro lado saltar. Yo estaba ahí en el banquillo, saltaron de un lado y me saltaron de otro. Yo cogí a los chicos y nos metimos en el vestuario. Cuando están en el vestuario, mi delegado Toni Cascales coge y me dice, Biel, se están pegando fuera. Digo, bueno, pues nos quedamos aquí y hasta que el árbitro traiga a la Guardia Civil o que venga alguien y salimos. Después salimos y no hubo ningún tipo de problema. Lo que pasa es que es posterior. Cuando sales de aquí, ves el vídeo, ves que hay denuncias de papás. Hubo desde padres que intentaban que la cosa no fuera más, hubo padres que golpearon a niños, hubo padres que golpearon a otros padres y a partir de ese momento ya como club ya un poco no entramos a valorar cuántos padres había de un equipo, cuántos. Creo que es lamentable. Ya desde el primer momento hemos pedido perdón por la deplorable imagen y por el mal ejemplo que se da. Creo que eran padres que entraron en teoría a separar a los niños que a raíz de una falta, que claro, se enzarzaron los niños y los padres entran a separar. Bueno, absolutamente tremenda las imágenes que veíamos y no son aisladas. Hay que decir que la Comisión Antiviolencia de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares ha enviado a la Fiscalía el vídeo de esta pelea multitudinaria. Pero, como decimos, lamentablemente no es la única. Están con nosotros hoy en nuestra tertulia Javier Tejedor Ferrero, que es el presidente del Comité de Árbitros de Valladolid. Bienvenido. Buenas tardes. Junto a él, Esther Martín, árbitro de fútbol. Bienvenida, Esther. A este otro lado, Olga Suárez, psicóloga deportiva de la Federación de Fútbol de nuestra Comunidad de Castilla y León, y Javier Tejedor Ferrero, que es y Antonio Merayo, que es el presidente del Club Deportivo Arce. Tiene mucho que decir porque sabe mucho de fútbol base, de los chavales, de los padres, bueno, de todos los componentes de lo que es el fútbol base, que a nosotros nos interesa, el fútbol base, el juveniles, en fin. ¿Por qué hay tanta violencia, señor Merayo? Si le parece, arranca usted. Sí, perfectamente. En el deporte y en los jóvenes mucho más, y en los padres. ¿Veía? Muchas gracias por invitarnos a debatir en este asunto tan espinoso y tan de moda últimamente en el fútbol. Llevamos ya un tiempo quizá demasiado largo ya, con problemas dentro de lo que es el fútbol base. Yo no, en principio tampoco querría conceñir el problema exclusivamente al fútbol. Somos todos representantes del fútbol. ¿No? Nosotros lo hemos titulado como el deporte colectivo, todos los deportes colectivos, en aquellos en los que haya una participación de papás, de mamás, de mamás también,
de tíos y de abuelos, están surgiendo realmente problemas gordos. Lo que acabamos de ver ahora en televisión, que ha ocurrido en Mallorca, es de sentir vergüenza, ¿eh? es algo que nos tiene que hacer reflexionar muy seriamente a todos, primero a los que tienen responsabilidad directa sobre estas cosas, federaciones, propio sistema educativo de este país, federaciones y clubs. Los clubs realmente, que es por lo que yo puedo hablar, claro, estamos muy mediatizados por algo que está ocurriendo hoy en general en la sociedad. Para mí, desde luego, hay un problema muy importante, un déficit muy importante que yo creo que se traslada a la actividad en el deporte y que es educación y sobre todo, lo que más nos llama la atención a todos los presidentes, en este caso nuestro, del fútbol, es a uno de los valores más importantes dentro de la convivencia que debe existir en la sociedad, y es el respeto. Se ha perdido mucho de ese valor que es fundamental. Es decir, esto es la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en la sociedad hoy en día. Vamos a hablar, por supuesto, y sobre eso también tiene mucho que aportar nuestra psicóloga. Vamos a ver, como presidente de los árbitros de Valladolid, lo que nos apunta usted. Bueno, coincido. Que también lo padecen y lo sufren. Sí, bueno, nosotros siempre se nos dice que somos, yo pienso, somos el eslabón más débil de la cadena, el centro de las iras y de las críticas, y muchas veces se nos utiliza como escudo para justificar fracasos o derrotas deportivas. Pero hay una cosa en la cual coincido con Antonio, sí, y es que es una cuestión de educación. Evidentemente es una cuestión educacional y de respeto. Los padres creo que son el espejo primero en el cual se miran los hijos, y si bueno, tienen esa vivencia que han tenido, por ejemplo, en Mallorca, pues evidentemente eso les va a marcar en un futuro. Ellos ven lo que ven en sus casas, y después, si eso se traslada al mundo del deporte, pues tenemos un problema. Si un partido de chicos termina en los juzgados, pues entonces sí que tenemos un problema que hay que atajar de manera pues rotunda. Pues por seguir en la misma línea, Esther Martín, mujer y árbitro, bueno, complicado, ¿eh? No. Tus familiares, tus allegados dirán, pero bueno, ¿quién te manda? ¿No tenías otra afición a la que dedicarte? No, ellos están encantados. El hecho de ser mujer sí que hay veces que sí que choca a la hora de salir a un campo, cada vez menos, también hay que decirlo, pero no por ser mujer me van a tener que tener más respeto que a un chico. Yo opino que tanto a mí como a mis compañeros nos tienen que tener el mismo respeto. Sí, el mismo. ¿Pero tú no tienes más miedo? No. ¿No? ¿Has tenido algún percance de mayor o menor gravedad? No puede salir. Hay partidos, todos los partidos no son iguales, cada partido es un mundo. Hay partidos que no hay insultos, está más relajado el partido, y hay partidos en los que se puede un poco más, como podemos ver, padres te pueden insultar más, como dice el presidente. Bueno, esto me está recordando, Esther, la violencia de género, ¿no? Me pegaba, bueno, lo que viene a ser lo justo. No, por favor. No, tampoco. Hay que negar la mayor, no hay que insultar jamás. No, pero es que confundimos a lo mejor el hecho de protestar al árbitro con el hecho de insultar al árbitro. Nosotros estamos practicando un deporte en el que somos el centro de las críticas y nos pueden protestar, pues no hemos podido ver un fuera de juego, un penalti. Bueno, ahora ya cada vez menos, ¿no? Con los vídeos estos a los que se puede consultar, y sí. Allí en España, con Francia... Eso daría para otro debate. Claro, eso daría para otro debate, que lo haremos, ¿eh? Si lo pedís, lo haremos. Sí, pero se confunde el hecho de protestar, poder protestar una jugada al árbitro, que no, en ningún momento decimos no se nos puede hablar, porque es un deporte... Es penalti. A ver, Esther, voy a ver si encuentro por aquí algunos de los insultos, bueno, pues acostumbrados. Tenía por aquí, por ejemplo, Panchito, vete a pitar y a cantar rancheras a tu país, hijo de... Por ejemplo, esto viene a ser una cosa de protesta normal en el campo.
Sí, Bueno, tenéis que tener una madera especial. Olga, buenas tardes. Gracias por invitarnos. Pues nosotros estamos encantados a ver si podemos dar algo de luz a lo que está siendo una tónica generalizada, ¿no? Por No desgracia, es sí. una cuestión aislada de cuatro que han Yo estoy de perdido la acuerdo cabeza. con Antonio, lo que dice es un reflejo de la sociedad. La sociedad es más violenta y nosotros que estamos en deportes de equipo donde hay contacto, es mucho más, se produce más esto. Quiero decir, pues en un deporte como el bádminton o como el tenis, que hay una red por medio... Bueno, pues, pero en el rugby, fíjate, es un juego de equipo. Sí, pero tienen unas reglas éticas. Claro, que a mí me gustaría, ojalá pudiéramos. que hubieran estado, ¿eh? Ojalá se Exacto. pudiera trasladar Sí. al fútbol. Claro. Bueno, ¿y por qué en el rugby se consigue y en el fútbol no? Pues yo Olga. he estado viviendo un año en Inglaterra y me atrajo muchísimo el rugby porque es verdad que es un deporte encima en el que si nos vamos a estados naturales del ¿Más cuerpo, contacto que en el rugby? exacto, la adrenalina salta y la testosterona cuando es entre hombres salta, pero ellos tienen bien claro, desde pequeños los educan, que cuando acaba la jugada y al que está en el suelo le doy la mano y lo levanto. Luego, Es educacional. la sociedad, por supuesto, tiene bueno, claro, es Muchísimo una que ver. pérdida de valores y de respeto generalizada. Esta misma semana hablábamos de incluso... venía a colación una milisí de nuevo, una especie de campamento, incluso ha habido jueces de menores desde Granada que pedían para los que ni trabajan, ni les apetece, ni estudian, 1 y 2 años. Quiero decir que hemos tenido todo esto por la falta de autoridad que se está viviendo y de disciplina en la sociedad, en las familias, con lo cual viene muy a cuento. Pero sí que es verdad que hay ejemplos, como pueden ser, no sé si serán excepción o no, en el rugby donde hay contacto, son juegos de equipo, donde hay, bueno, en fin, refriegas en el campo, pero no ocurre una nada forma más. de educar. Luego también será que desde pequeños, y habrá que entonar aquí todos el mea culpa, Antonio, desde la competitividad que en los hogares y en las casas se está Cristina, incentivando, yo te en los clubes, no lo sé, pero hay algo que se está haciendo mal, no solo la sociedad así Quiero abstracta. entrarte en otro tema, porque esto que hemos visto en el reportaje... No sé, vamos a ver de Castilla y León, que lo tenemos ahí Esto preparado. es violencia Sí. de alta intensidad, pero es que hay otra violencia de baja intensidad, que es la que al final, llevándolo a que estos polvos nos llevan a aquellos lodos, Sí. el germen está en el día que entrenan, en el día siguiente, Claro, en el día claro. anterior, Claro. porque eso nace dentro del núcleo familiar. Se traslada después, en un momento determinado, hay estas explosiones. Pero la baja intensidad de la violencia en los clubs la estamos sufriendo día a día, en el entrenamiento, en el que están los papás, están las mamás, están los abuelos, están los tíos, y están metiéndose con el entrenador que está entrenando a su hijo, que está, Claro, ¿y qué se está hace desde perdiendo... por entonar un poquito esa culpa que todos podemos tener, ¿no? En la sociedad y en la competencia que tenéis? Cristina, Antonio, ¿en cuántas circunstancias te has encontrado? Es muy difícil que desde el club, desde la organización del club, podamos intervenir de una manera muy directa en ese problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sencillamente yo no tengo por qué soportar que venga un papá y me llame mercenario, por ejemplo, En eso, y me Antonio, lo sí tenga que que- tragar, y me lo tenga que ¿Y tragar. por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué Eso te es lo que yo tienes me que tragar, pregunto. Antonio? ¿Y ¿Por qué te lo tienes que y tragar? por qué? ¿Y por qué ocurren estas ¿Por cosas? qué acto seguido no te vas a un juzgado y lo denuncias? ¿Y por qué ese padre no se le expulsa del club y a su Bueno, hijo? pues porque ahí- desgraciadamente quien va a pagar el que su papá sea como es, pues lo paga el niño. Pues para que el Y- niño juegue, más interés tendrá el padre que el presidente del Mira, club, ¿no? a nosotros, a mí en concreto, Sí. me surte mucho efecto cuando detectamos un problema en cualquiera de los equipos con un papá que se mete mucho con el entrenador, con el Sí, equipo, sí. con las formas de llevarlo, da muchas voces, es sentarle en el despacho delante de mí en la mesa, poner entre los dos la ficha del niño y decirle, mira, de ti depende el que la ficha se vaya para allá o siga permaneciendo aquí. Claro, por eso. ¿Eh? Eso generalmente nos ha dado bastante buen resultado. En el momento que amenazas con que el niño va a salir del club por su culpa,
Por eso es lo que te comentaba. Le hace pensar mucho en el problema. Se han perdido absolutamente las yo lo que más formas. denuncio es la violencia de baja intensidad que estamos sufriendo día a día en los clubs. Comentarios, un papá que quiere revolver a todos los papás restantes del equipo. Y después de que le chilla a los árbitros. Antonio, perdona, vamos a ver imágenes del equipo de Santa Marta y de la Cultural, y después escuchamos. Bueno, esos pitidos es que hemos tapado insultos absolutamente vejatorios. Pero bueno, era uno tras otro, ¿eh? Realmente ha sido tremendo escuchar imágenes de tanta violencia verbal. Estamos viendo a Alessandro ahí en las gradas. Sentado junto al amigo Raúl. Junto al amigo Raúl, efectivamente. Bueno, pues el presidente del equipo de Santa Marta dimitió después de esa patada en la cara al padre de uno de los jugadores del equipo visitante, de la Cultural. Que nos dan exactamente igual los actos y las imágenes que veíamos, esos actos reprochables en Mallorca, como los sucedidos en Castilla y León, en nuestra comunidad. Vuelvo a insistir, no son hechos aislados. Tanto los árbitros como el resto de padres que se comportan como hay que hacerlo, con respeto, y dejando que los hijos jueguen y se curtan en el campo. Olga, no sé por dónde hay que empezar ni por dónde hay que atajar este tema. La situación es compleja, pero es compleja porque entramos dentro del sistema de la sociedad. Quiero decir, muchas veces a nosotros nos sucede. Y, por ejemplo, para que vengan con nosotros los jugadores y las jugadoras a la selección de Castilla y León, nosotros tenemos unos valores que son increvantables, de una ética. Si un jugador, por muy bueno que sea jugando, se salta esos valores y esa ética, por la consecuencia automáticamente es salir de la selección. En los clubs me consta que también se está haciendo, pero es complejo porque entramos en mucha gente. ¿Se está haciendo? Sí, se hace. Sí, se hace. Se está haciendo, pero es complejo porque abarca mucho. Hay muchos temas económicos, hay temas sociales, bueno, pero es difícil, pero poco a poco se está trabajando en ello. Vamos a ver el ejemplo que quiero que escuchemos del ya ex vicepresidente del equipo de Santa Marta, cuando dimitió. ¿Has presentado la dimisión? Sí, totalmente. O sea, yo creo que era una cosa obvia y que se veía venir. Yo creo que mi situación ahora mismo pues no es la más adecuada. Creo que perjudico al club más que le ayudo. La verdad es que me da muchísima pena abandonar de esta manera porque creo que se ha hecho una buena gestión durante todos estos años. Y bueno, pero también confío en toda la gente que está conmigo y bueno, si ellos siguen no tengo ningún problema y dormiré muy tranquilo porque ellos sé que van a hacerlo muy bien. Transmitir tranquilidad a todos los patrocinadores. Yo les pido disculpas porque sí que es verdad que yo cometo un error y lógicamente debo asumir mis consecuencias. Pero bueno, yo es una pregunta, soy profana en el tema, pero ¿los padres creen que tienen a futuros Messi, Ronaldos en sus casas? Pero bueno... Ese es el problema gordo. En muchos casos sí. Que todo el mundo tiene ¿Creen que les van a retirar? Sí. O sea, esto es a lo que se está incentivando en esa competitividad excesiva. Desgraciadamente, la competitividad es buena hasta cierto punto. Desgraciadamente, digamos que la parte minoritaria es la que lleva más voz cantante en el tema. Es decir... Son los que más ruido hacen. ¿Qué podemos tener? Un 90% de papás que se portan como hay que portarse y un 10% que no. Esos son los que crean este problema. ¿Y a esos por qué no se les expulsa? Dice lo que se está haciendo todo. Cristina, es que es tan sencillo como acto expulsión. Llevo 3 años haciendo una especie de escuela de papás. De eso también quería hablar. Te agradezco que lo saques a colación porque... Mira el papelito, escuela de padres. Llevo trabajando 3 años en esto. A lo largo de la temporada hacemos algunos grupos y hemos llevado a papás. Ha estado Tsuchimoro, que también tiene la misma profesión que Olga. Perdona, que no me acordaba el nombre. Y hemos trabajado en este sentido.
Para la próxima quincena de este mes tenemos previsto ya hacer 2 jornadas con un proyecto que están poniendo en marcha Javi Torres Gómez, efectivamente, entrenador y Félix Callejo, exfutbolista. y Félix Callejo están poniendo en marcha también una escuela de papás, de padres. Nosotros lo tenemos programado para la segunda quincena de este próximo mes y vamos a ver si conseguimos que vayan todos los que deben ir y los que no necesitan. ¿Qué te iba a ir. preguntar ahora mismo? Digo, ¿pero quiénes van? ¿El 10% o el 90%? No, bueno, cuando hemos llamado... No, el 90% de los que son respetuosos. Normalmente no van los que Claro, eso es lo que quiero decir. A ver si van todos los que tienen que ir y van también los que no necesitan ir. Que son los que normalmente se comportan como hay que comportarse. Todavía no me has convencido que estáis haciendo todo lo que hay que hacer, porque es muy difícil, Cristina, es muy complejo, es muy complejo. Cuando alguien agrede, pierde el respeto, da un ejemplo nefasto a su hijo y al resto de los compañeros. No es un trabajo nuestro. Nosotros... Hombre, como club, si el hijo está con su ficha en ese club, lo normal es eso. Fundamentalmente nuestra actividad es deportiva. Es verdad que tratamos de aunar la actividad deportiva con otros valores que queremos inculcar en el niño, como son respeto, compañerismo, trabajo en equipo, en fin, bueno, pues fíjate una serie qué de ejemplo valores. dais, Antonio, si expulsáis al padre y le decís, como aquí venís no solo a hacer un deporte, a disfrutar, a aprender y a fundamentarlos en unos valores, tu padre no lo ha ejercido, pues tú sabes que estás es fuera. Fíjate el hijo cómo va a aprender, de lo que no hay que hacer nunca. Que es muy controvertido esto que estás diciendo, y de hecho estos últimos días he escuchado en diferentes medios de comunicación, he escuchado una controversia importante. Hay gente que está a favor de la expulsión y hay muchos que no están a favor de que el problema lo pague el niño. Es un tema bastante controvertido. Bueno, me gustaría escuchar la opinión de Olga, pero... que mi opinión personal... ¿Es esa? No, mi opinión es que el niño no pague las fechorías de su papá o de su mamá, que estamos hablando siempre de papá, pero también hay mamás y hay abuelos. Mira, en el fondo, Antonio, estás diciéndome que da buen resultado el que el padre piense que su hijo se va a quedar fuera. Sí, claro. Son medidas coercitivas, pero al final... Que hay personas que no entienden otras, Antonio. Es que al final, claro, pero hay que llegar hasta allí. A veces, Cristina, cuando... A ver, yo entiendo, Antonio, porque sé que es una situación compleja la que se da en la relación con los padres. Pero es cierto a veces que si no atienden los avisos, las medidas tienen que ser de otro tipo. Pero has dicho antes una palabra que es muy importante, que es la competitividad. Ese concepto en la vida normal es un concepto importantísimo. Tenemos que ser competitivos, nos enseñan a ser competitivos. Pero ese concepto en el fútbol se pervierte. Se pervierte totalmente. Entonces, ese concepto tan bonito en la vida normal, en el deporte base, vemos lo negativo de esa competitividad. Los niños no tienen que ser competitivos cuando son niños, tienen que divertirse, tienen que fomentar los valores del deporte. El compañerismo. Y sobre todo en esas edades tan ahí estamos, que no estamos hablando de 15, 17, estamos hablando de 11, 12, 13 años. Divertirse. Y no buscar si hemos ganado, si hemos perdido, buscamos esa competitividad. Y muchas veces los propios entrenadores buscan ganar el partido como sea. No importa que el jugador... ¿Estamos hablando del entrenador? No, del entrenador... ¿O de quién estamos hablando? Del entrenador. Muchas veces los entrenadores, que yo no les llamaría entrenadores en esas edades tan tempranas, serían educadores. Educadores. Que es como debería de llamarse. Entrenador es alguien que entrena a un jugador de fútbol. Pero cuando se está tratando con niños, yo creo que son educadores. Pues bueno, esos educadores o entrenadores, llamarlo como queráis, pues muchas veces se busca más el resultado que el hecho de que el niño practique el deporte y se divierta con él. Si se ha divertido y ha perdido, yo creo que hemos conseguido lo que buscábamos. Y si después, según avanzan los años, pues se van convirtiendo en futbolistas, pues mucho mejor. Pero vamos, esto es de hace muchos años. Santiago Bernabéu tenía una anécdota que cuando estaba en un entrenamiento, un técnico le dijo: mira ese chico rubio, que es un fenómeno, y
en pocos años va a tener una progresión terrible. Y él preguntó que quién era el que estaba al lado de la valla sentado. Y dice, es el padre. Y ya Santiago Bernabéu en los años 70 dijo, no me gustan los juveniles con padre. Entonces, era un visionario, fue un visionario de la época, y no significa que no tengan que estar los padres en los terrenos de juego viendo a sus hijos, porque... Sí, pero en un segundo plano, ¿no? Pero bueno, no hay, No ser los protagonistas. no ser los protagonistas negativos, porque hay padres que tienen ese comportamiento y lo tienen en todos los órdenes de la vida. No es que se comporten así en el campo de fútbol, es que se comportan así en el campo de fútbol y en otros sitios. Pero habrá que hacerle recapacitar a ese padre. Lógicamente, a él no se le podrá... esas personas no tienen cabida en un campo de fútbol, porque en un campo de fútbol no estamos para eso. Estamos para pasar un rato divertido y que todo el mundo pues practique el deporte, su deporte favorito, que en este caso pues puede ser el fútbol, puede ser el baloncesto, puede ser... ¿Tú también, Javier, opinas como Esther que hay insultos que entran dentro de... No ya de lo habitual, sino de lo permitido? No insultos, sino la cosa de protestar un penalti o lo que sea, y otra cosa es el insulto a lo que muchos días nos sometemos en el campo, que por el hecho de no haber visto una falta no nos ¿sabes lo que pasa? Que no los nos tienen árbitros, por qué como insultar. usted, se abstraen muchas no veces. nos tienen por qué insultar porque hayamos fallado un fuera de juego. ¿A ti te han insultado? Sí, pues muchísimas veces. En 12 años que no, muchísimas veces. Que no me han podido decir en 12 ¿Y tu años. reacción cuál ha sido? Pues, es que no te quiero decir lo más tremendo que te han dicho, no quiero que lo digas, pero ¿cuál ha sido tu reacción? Hacer que no lo ha oído. Exactamente. Al principio yo empecé como una niña, yo era una niña cuando empecé a pitar, y pues yo salía llorando. Yo era entrar en el coche con mi padre y yo decir, ¿dónde me he metido, papá? Digo, no puedo con esto. Pero ya llega un momento que después de 12 años te da hasta la risa. De decir, pero ese padre se está escuchando realmente lo que está llegando a decir a una persona. O sea, que tenéis una asignatura de oídos sordos. Exactamente. De paciencia y oídos sordos. A los árbitros se les forma en el aspecto técnico, pero también se les forma en el aspecto de cómo deben de estar en un terreno de juego y cómo deben de abstraerse de la realidad exterior. Hay veces que puede ser que Esther no oiga ni lo que le están diciendo, porque ya tiene esa capacidad de abstraerse del mundo exterior y estar simplemente pendiente de su actuación en el campo. Y lo que pasa afuera, simplemente es que a lo mejor ni lo escucha. Pero bueno, eso es un trabajo que también nosotros hacemos. Tratamos de formarles. Hay que ver, Javier, Sí, hay que ver a lo que os dedicáis. Debería de no ser acabo así. Hombre, lo que es con el insulto y la violencia, tolerancia no puede ser 0,5, no, claro, cero. Es cero, es cero. Lo que pasa que, bueno, es un tema pues, complejo de erradicar, pero afortunadamente también es una cosa. Solamente nos acordamos de esto cuando, bueno, suceden este tipo de cosas. Pero hay que ver una cosa muy clara. Se celebran miles de partidos todas las semanas. O sea, aquí en Valladolid se celebrarán cerca de 300 partidos a la semana. En fútbol. En fútbol, te hablo de fútbol, sí. Fútbol. Esto multiplicado por todas las provincias, y hombre, no es lo habitual. No es lo habitual. La federación... Pero no es tampoco algo anecdótico. La violencia en el deporte y en el fútbol base no es anecdótico. Por eso estamos hablando de ello. La violencia de alta graduación. ¿De básquet cuánto se celebran? ¿Tenéis idea? Menos, ¿no? La mitad. ¿Y cuántos problemas hay? Pues también les hay, ¿eh? Eso iba a decir yo, cada vez hay más. Y cada vez más, es un reflejo de la sociedad. La sociedad está frustrada en general. O sea, la situación actual que tenemos en la sociedad es una sociedad bastante frustrada y con estados emocionales un poco tensos, para decirlo, ¿no? Oye, ¿y en el fútbol sala, Olga? En el fútbol sala también ha habido altercados, y los hay. En casi todos los deportes en los que hay contacto. Menos el rugby. Les deberíamos de dar una medalla, ¿eh? Pues sí, también deberíamos de exportar ese valor. Espíritu. Lo estamos intentando, ¿eh? Pero me imagino que también será de todos, porque la sociedad es la misma. Sí, fijaros hasta qué punto cómo está la sociedad es bastante secundario cuando en un deporte que está inmerso y vive en esta sociedad hay violencia cero. ¿A qué se debe? Por supuesto a las familias y a los valores de los padres que inculcan, a los clubes, a los propios jugadores desde pequeños, como apuntaba Antonio. Bueno, pesa mucho más todo esto que la sociedad, Olga. Aparte de eso, vamos al valor, por desgracia, económico. Quiero decir, un jugador de rugby en España poco se puede ganar la vida. Un niño... O sea, es puritito egoísmo. Esto es tremendo. Es egoísmo de el mercado. Claro, bueno, quiero decir,
si hablamos de la realidad del fútbol, hablemos de la realidad del fútbol. Hablemos Pero de si que... lamentablemente no hay ningún Messi, pero esas familias, ¿cómo habría que decirlas? Bueno, que sale pero uno es de ir al cada campo. 4 millones, o sea, pero bueno, estamos tontos. Es que hay un sistema, hay un conglomerado en el fútbol base, yo al menos lo llamo así, que es complejo, porque tú vas a las categorías cadetes, por decirte cadete, o podemos ir más abajo, infantil, y ya tenemos representantes que les prometen el oro y el moro. Esto es peor que el mundo de las modelos, Antonio, Exacto, ¿eh? sí. Es ¿Qué horroroso. genera eso? Un problema en los clubs, además, porque incomodan a los clubs, al entrenador. Te voy a fichar, te voy a llevar, te voy a traer. Y estamos hablando a lo mejor también de benjamines. Crean unas expectativas Exacto. a los niños y a los papás, Que no son reales. que primero a los niños les descentran total y absolutamente con sus estudios, que es su principal obligación. Dejar de pensar tanto en el ¿Esos fútbol. representantes virtuales existen, de verdad? sí. O sea, se pasean. No, virtuales no, son de verdad. reales como No, la pero vida a lo mejor misma, hay que les ves, personajes que, que les bueno, ves, no, que hoy les- estoy, mañana no. les ves todos los fines de semana a pie de campo y de cada uno de los campos. Y dicen, bueno, tienes aquí, buah, con este chico Sí. vas a... Sí. Y O sea, luego fichan a veces... Oye, la próxima tertulia quiero yo un representante de estos. Antonio, sí, quiero traerle aquí al meollo y ver, escuchar lo que nos aporta. Muchísimas gracias. Sé que era una pincelada debido al tiempo, pero que sí que me parecía interesante que estuvierais buena parte de los protagonistas de los encuentros que hay, y son muchos en nuestra comunidad y en el resto de la geografía. Gracias, Antonio. Gracias, Cristina. Club Arce, gracias, Olga, psicóloga. Importantísimo la escuela de padres, pero ese 10% debería de acudir, porque son los que realmente lo necesitan. Gracias, Esther, y a seguir el presidente de los árbitros de Valladolid. Vamos a hacer una